buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta noche. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerle a cada uno de ustedes la palabra de Dios, darle a conocer la hora que estamos viviendo, los misterios del reino de Dios que se están realizando en este tiempo y los que faltan por ser realizados para el fin del tiempo. Y cómo nosotros hacer para recibir cada una de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque todos queremos las bendiciones de Dios que Él ha prometido para el fin del tiempo. Entre ellas está la transformación de nuestro cuerpo. Esa es una de las promesas divinas. Ahora, aquí en Romanos capítulo 9, verso 30 al 33, San Pablo nos muestra aquí cómo es que tenemos nosotros que caminar en el programa divino para recibir las bendiciones de Dios. Aquí él está hablando del pueblo hebreo que salió de Egipto, el cual tenía grandes promesas, el cual tenía un sinnúmero de bendiciones prometidas de parte de Dios, pero no pudo recibir esas bendiciones. Ahora vean aquí Romanos capítulo 9, verso 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Fe en la palabra prometida de la hora. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para obtener la fe en la palabra prometida de la hora es necesario escuchar la palabra de la hora. Ninguna persona puede tener fe en la palabra de una edad o de una dispensación a la cual ha sido enviado para vivir, a menos que no escuche la palabra, el mensaje correspondiente para esa edad o dispensación. Y entonces, por cuanto la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Dios para la edad o dispensación, entonces cuando escuche esa palabra, entonces la persona obtiene esa fe en la palabra prometida para su edad o dispensación. Ahora, cuando esa persona tiene esa fe en la palabra prometida de la hora, de la edad o dispensación en que vive, esa persona recibe las bendiciones que Dios tiene para esa edad o para esa dispensación.
El que no tiene esa fe en la palabra prometida para la hora, la edad o dispensación en que vive, no puede recibir las bendiciones de Dios. Vean ustedes, el pueblo hebreo salió con Moisés y ese éxodo fue basado en las promesas divinas correspondientes para aquella hora, para aquella dispensación que estaba comenzando. Pero ellos no tuvieron fe en la palabra prometida para esa hora, para esa edad, para esa dispensación. Ahora, la palabra prometida para cada edad o para cada dispensación siempre ha estado y estará velada en carne humana, en el mensajero correspondiente para esa edad o dispensación. Ahí viene esa palabra prometida sellada. Ahí vienen todas esas promesas correspondientes para ese tiempo. Y cuando ese mensajero comienza a darle su mensaje al pueblo, ¿de qué él le habla al pueblo? De las promesas correspondientes para su edad o dispensación. ¿De qué vino hablándole Moisés al pueblo hebreo? Del éxodo, de la liberación que Dios llevaría a cabo en ese tiempo, pues se habían cumplido ya los 400 años y Dios había descendido en el monte Sinaí sobre una zarza y le había aparecido a Moisés. ¿Y de qué le habló Dios a Moisés? De la palabra prometida para aquella hora, para aquella edad, para aquel tiempo. No le dijo a Moisés, haz un arca. No le dijo a Moisés, haz esto que yo le dije allá a Noé que hiciera. No, porque lo que Dios le dijo a Noé que hiciera fue palabra para aquel tiempo. Pero a Moisés le dijo, ve a Egipto y háblale a mi pueblo, reúne a los ancianos y le das a conocer que yo los he visitado, he descendido para libertar a mi pueblo, y yo iré contigo, yo estaré contigo, y yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te diga. Ahora, vean ustedes, cuando Dios descendió, ¿de qué le habló Moisés? De la palabra prometida para aquel tiempo, de las promesas que Dios había hecho a Abraham para aquel tiempo, y también de lo que José había hablado, pues José había dicho que llevaran su cuerpo, sus huesos a Israel cuando salieran en el éxodo. Así es que Dios descendió y estuvo hablándole a su siervo Moisés de su programa, del programa divino correspondiente para aquel tiempo. Y cuando fue al pueblo hebreo y reunió a los ancianos, ¿de qué le habló Moisés? De lo que Dios había colocado en la boca y el corazón de Moisés. En Moisés estaba sellada aquella palabra para ser hablada y luego ser materializada esa palabra. La palabra prometida para esa hora. Si Moisés no aparece en la escena
Y Dios le habla a Moisés y coloca su palabra en la boca de Moisés y lo envía al pueblo hebreo. El éxodo nunca se llevaba a cabo. ¿Y por qué nunca se llevaba a cabo si Moisés no aparecía en la escena? Porque Moisés había sido predestinado para ser el mensajero dispensacional, para sacar al pueblo de en medio de la esclavitud en Egipto. Ahora ven ustedes que la palabra prometida para una hora, para una edad o dispensación, no puede ser manifestada para ser materializada a menos que no aparezca el mensajero de esa edad o dispensación en donde es sellada la palabra de la promesa, la palabra prometida para ese tiempo. Ahí también vienen todas las cosas que Dios tiene para llevar a cabo en ese tiempo. Ahí vienen las bendiciones de Dios para el pueblo que tendrá fe en la palabra prometida de la hora en que está viviendo, de la edad en que está viviendo, de la dispensación en que está viviendo. Ahora, miren ustedes, el pueblo hebreo fue reunido, los ancianos de Israel fueron reunidos, y Moisés le habló esa palabra, y entonces ellos se llenaron de alegría, y comenzó a moverse el programa divino para ir hacia la tierra prometida. Ahora, vean ustedes cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que ir también al faraón, ir con Aarón al faraón y los ancianos de Israel. Cuando Faraón escuchó la palabra prometida para esa hora, o sea, la salida del pueblo hebreo para ir fuera, para salir fuera de Egipto, Faraón no creyó esa palabra, más bien se levantó en contra de esa palabra. Él dijo que no conocía al Dios de los hebreos, ni tampoco él haría lo que Moisés le estaba pidiendo. Por lo tanto, el faraón no tuvo fe en la palabra prometida para esa hora, para esa edad o dispensación. Ahora, vean ustedes, Dios entonces colocó la palabra de juicio, la palabra de juicio divino en la boca de Moisés. Y en cada ocasión en que Dios enviaba a Moisés al faraón, Moisés hablaba esa palabra de juicio, le decía: deja ir a mi pueblo, dice Dios. Y no lo dejaba ir, y entonces, por incredulidad, que es fe negativa, la incredulidad es una forma negativa de creer, porque cuando Moisés le hablaba la palabra al faraón para la salida del pueblo hebreo, el faraón no creía en el Dios de Israel, no creía que el pueblo hebreo tenía que salir. Él creía en otra forma. Así es que
como él creía en la forma incorrecta. Eso era incredulidad. El faraón podía decir: yo creo que eso no es así como tú dices. ¿Ves? Le podía decir a Moisés: yo creo que no es así como tú dices. Por lo tanto, él tenía su forma de creer, la cual era incorrecta, lo cual fue contado como incredulidad. Y para los que no tienen la fe en la palabra prometida de la hora en que viven, no hay otra cosa sino los juicios divinos. Dios dice: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu familia, tu simiente. Ahora ven ustedes cómo dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora ven ustedes la forma correcta es escogiendo la vida. Y cuando la persona escoge la vida, escucha la palabra prometida para el tiempo en que vive. En cada ocasión en que se ha llegado a una nueva edad o dispensación, ha venido la palabra prometida de esa hora, velada en el mensajero, sellada en el mensajero para esa edad o dispensación. Él ha comenzado a predicar su mensaje y esa palabra prometida para ese tiempo ha sido abierta al público, y ahí las personas que lo escuchan y lo reciben han experimentado algo grande y maravilloso. Ha venido a ellos la fe por el oír la palabra de Dios para esa edad o dispensación, por el oír la palabra prometida para ese tiempo. Ahora encontramos que así ha sido en cada edad y en cada dispensación. Y cuando han recibido esa palabra prometida para esa hora, esa palabra ha sido de bendición para esas personas. Y esas personas han quedado selladas en esa palabra, en esa edad y ese mensaje. Y ese mensaje ha quedado en ellos. Por eso, ese mensaje luego comienza a darse a conocer por todos los lugares, porque ya está abierto, velado y develado. Estuvo velado y luego develado en el mensajero y en el pueblo que lo recibió. Ahora,
Esa es la evidencia también de que una persona es un hijo de Dios primogénito, escrito en el libro de la vida del Cordero. Para cada edad, la porción correspondiente de la palabra prometida se encuentra ahí, está ahí, es parte del libro de la vida del Cordero. Cuando se abre una edad, ahí se abre una parte del libro de la vida para esa edad que ha comenzado. Y son llamados los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que corresponden para esa edad. Esa es la evidencia que un hijo de Dios primogénito tiene de que es un escogido, que recibe la palabra prometida para su edad, para la hora en que vive. Al recibirla, esa persona entonces tiene fe en la palabra prometida de la hora en que vive. Por lo tanto, esa persona queda sellada en el reino de Dios. El que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que oye mi palabra, dice el Señor, el que oye la palabra prometida para la hora en que está viviendo. No es decir, yo creo toda la Biblia, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo creo la palabra de Dios, la Biblia. Eso está muy bueno, pero eso no quiere decir que esa es la palabra prometida para la hora. La palabra prometida para la hora es específicamente el mensaje correspondiente para ese tiempo, el cual da a conocer el programa divino que corresponde a ese tiempo. Y cuando la persona tiene fe en esa palabra prometida para la hora, para la edad en que vive, esa persona está caminando por fe y por la fe en la edad en que vive y en la dispensación en que vive, y está agradando a Dios. Amén. Pero sin fe en la palabra prometida para la hora en que vive, es imposible agradar a Dios. Así es que podemos ver lo sencillo que es el programa divino para cada edad y para cada dispensación. Estamos nosotros viendo en este tiempo final también lo que aconteció en otras edades y en otras dispensaciones. Y nosotros podemos ver cómo fue manifestada la fe de los verdaderos creyentes en Dios. Podemos ver cómo los hijos de Dios
en cada edad, en la hora en que vivieron, tuvieron fe en la palabra prometida para la hora en que vivieron. Esa palabra prometida para cada edad o dispensación es interpretada por Dios al Dios cumplir esa palabra y ser dada a conocer al mensajero y el mensajero darla a conocer al pueblo de Dios para producir la fe en la palabra prometida para la hora. Ninguna persona puede obtener la fe en la palabra prometida para la hora en que vive, a menos que no la reciba por medio del mensaje correspondiente para su tiempo, el cual es traído por el mensajero de esa edad o de esa dispensación, y él la recibe de Dios. Él mismo también tiene fe en la palabra prometida para la hora en que él aparece, y por eso él predica ese mensaje de fe. Él está predicando por la fe, porque él tiene fe en la palabra prometida para su hora, para su edad o para su dispensación, si es un mensaje dispensacional. Es un privilegio muy grande tener fe en la palabra prometida para la hora en que vive la persona. Y los escogidos, los hijos de Dios, en cada edad pasada o dispensación, han tenido fe en la palabra prometida para la hora en que viven. Y en esta hora final, yo tengo fe en la palabra prometida para esta hora final, para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Y yo sé que también cada uno de ustedes tiene la fe en la palabra prometida para esta hora, para esta edad de la piedra angular y para esta dispensación del reino. Y eso nos asegura que cada bendición que Él ha prometido para sus escogidos, para el fin del tiempo, nosotros recibiremos esas bendiciones. Por esa causa, yo estoy esperando la transformación de mi cuerpo. ¿Y ustedes? ¿Por qué? Porque tenemos fe en la palabra prometida para esta hora, para nuestra hora, para nuestra edad, la edad de la piedra angular, para nuestra dispensación, la dispensación del reino. Y por cuanto tenemos fe en la palabra prometida para nuestra hora, nosotros estamos esperando nuestra transformación y también estamos esperando
a los muertos en Cristo que resuciten y aparezcan entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la palabra prometida para nuestra hora. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones que Él ha prometido para sus hijos, para sus escogidos, en el fin y para el fin del tiempo, para esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Y que Dios también bendiga a todos los que a través de la línea telefónica en esta noche están conectados. Hacia adelante, Miguel, que Dios te bendiga con las bendiciones prometidas para esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Y también para cada uno de ustedes que me escuchan en esta noche. Hacia adelante, Miguel. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.